como la libertad de experimentar. Reconocimiento de la diversidad sexual mediante derechos que establecen la igualdad, no discriminación y respeto. Sí, a todos. Todos tienen razón. Ya. Los derechos sexuales y reproductivos, partamos por la base en que son derechos humanos. O sea, están dentro de lo que se consideran derechos humanos y están establecidos dentro de múltiples convenciones internacionales. No estamos hablando de que, no, esto es algo que se inventó y como que, no, esto realmente existe y lo han hablado millones de organismos internacionales y nacionales, también tampoco nos tenemos que ir solo a lo mundial. Entonces la importancia de reconocerlo como que existen y que hay un enfoque de derechos y que son parte de nuestra integridad, porque la sexualidad es parte de lo que somos como seres humanos, porque somos seres sexuados. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos hablan justamente de nuestra sexualidad y el área reproductiva que tengamos. Son para todos, hombres, mujeres, disidencias, no binarias, etc. Y aquí resumimos algunos 4 principales, aunque son muchos más, son como 10, 12. Son 16, según el último documento de la UAS. Fallé. Bueno, la UAS es la Convención Internacional de Sexualidad que se hace casi siempre todos los años. Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, que como decían por ahí, el poder decidir sobre tu cuerpo. Derecho a una vida libre de violencia y todas las formas de coerción. Este es súper, súper importante porque sabemos que hay géneros que sufren más violencia. Entonces también es importante entender que hay personas que no viven una vida libre de violencia por los cánones y los estereotipos que existen. Está el derecho a la educación y el derecho a la educación sexual integral. Este también es muy importante porque la única manera de poder tomar decisiones informadas, libres sobre nuestros cuerpos y de manera responsable es con información. Y en este momento sabemos que la educación sexual integral depende mucho del establecimiento, del profe y de la casa donde vives, entonces no es algo que se cumpla. Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras. No sé si sigue porque mi Zoom no me deja. Placenteras, satisfactorias y seguras. Ahí sí. Bueno, eso, tener acceso a la salud sexual, o sea, no sé, esta semana en especial se ha visto, y este último tiempo con el tema de los anticonceptivos, el tema de, no sé, que en una parte pusieron que los condones no eran esenciales, que hay mucha gente que no podía acceder a la matrona, etc. No sé si quieres complementar algo más, Tuti. No, que bueno, más que nada como el tema de los DSR y lo que vamos a ver ahora con la ESI, son como conceptos bases que es importante tener en consideración como cuando hablamos de consentimiento. Como antes de hablar de consentimiento es súper importante que lo reconozcamos como implícitamente como dentro o sea, desde la vereda como de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahora, como decía, ahí sí, que no me pasaba la diapositiva. Como decía la Vale, ya, la educación sexual integral es un derecho sexual y reproductivo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de educación sexual integral? Es como a un currículum escolar que busque educar desde una perspectiva de derechos, temas de sexualidad, afectividad y género, de manera que nos incluya a todas, todos y todes. ¿Por qué es importante que hablemos de educación sexual integral en esta instancia? Porque, bueno, ya sabemos que la educación sexual actualmente es súper deficiente en la mayoría de los establecimientos como educacionales. ¿Por qué? Porque, claro, siempre está como desde la vereda como biologicista de lo que es la sexualidad, como desde como una educación como casi desde el terror respecto a lo que es la sexualidad. Y claro, pues eso lleva a que actualmente como que en realidad no cachemos ni una o muy poco y quizás estemos cayendo en conductas violentas, ¿cachai? Incluso sin saberlo porque nunca se nos ha hablado. Entonces es importante la ESI para empezar a hablar de estos temas, como saber reconocer cuando quizás estoy violentando a alguien de la misma manera como de saber reconocer que quizás me están violentando a mí. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante como la educación sexual integral cuando hablamos de estos temas, porque claro, porque incluye como desde su base
hablar desde una como perspectiva de derechos, hablar de afectividad, como en sí enseñar a relacionarnos como interpersonalmente como con otros. Claro, y dentro de los beneficios también está, por ejemplo, disminuir la violencia en las relaciones, no solo en las relaciones sexuales, sino en la violencia en el pololeo también, que sabemos que es un problema real, saber detectar el abuso sexual, sea infantil o abuso sexual en general. Entonces, algo súper, súper importante que en este momento no se está haciendo y que podría prevenir muchas cosas. Porque al final cuando uno habla de sexualidad, todo el mundo es como ya súper chistoso de cómo lo aprendiste. No, pues en la práctica, así como en la práctica nomás, pues uno va cachando solo. Y no debería ser así, en especial porque hay personas que realmente no reciben nada de educación sexual, en especial si por ejemplo eres disidencia o eres una persona no heterosexual. O sea, no es como que no existiera para los planes. Ya, aquí una frase como para entender mejor todo lo que hemos dicho. Esta es una frase de Natalia de ETSEX, que es la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidades. Los estados tienen el deber de garantizar que todas las personas accedan a programas de educación sexual integral. No hacerlo corresponde a una negligencia para con sus habitantes y una vulneración a los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos. Básicamente es reiterar lo que ya dijimos. Y en este momento una mini pausa de preguntas porque antes de meternos de lleno en el consentimiento queríamos que tuvieran estos conceptos claros. ¿Hay alguna pregunta? Pueden levantar la mano, ponerla en el chat. Y por mientras voy a volver a enviar el Menti porque ahora viene la pequeña parte del Menti. Así que si pueden unirse al link, o sea, entrar al link que les mandé, les va a aparecer una pregunta, que no puedo sacar la diapo, ahí sí. Les va a aparecer una pregunta que ojalá puedan como... Ya, nos preguntan si la educación que tenemos hoy estaría transgrediendo nuestros derechos. Sí. Técnicamente, o sea, quizás no transgrediendo directamente, pero en realidad sí lo hace. Eso, es insuficiente. Porque y técnicamente claro, existen planes como de educación sexual, pero ya todos sabemos y más que sabemos como que eso, pues son insuficientes, pues, porque no nos hablan como, primero que todo, como que son súper heteronormados, como que jamás se habla de como fuera de esa cis heteronorma, como y siempre desde una perspectiva únicamente como biologicista en algunos colegios, como, porque es súper importante también reconocer dentro de esto que la ESI en sí no debiese tener como un sesgo como por ejemplo religioso, ¿cachai? Cuando estamos hablando de educación sexual integral hablamos de una educación laica y en ese sentido está más que demostrado como que en la práctica, en la educación sexual que recibimos, sí hay un sesgo como religioso súper importante, como que al final se nos enseña como la sexualidad desde la moral y eso hace que se nos censure gran parte de la información que tenemos derecho a recibir. igual en ese sentido complementar diciendo que no es solo lo que se ve en la práctica, sino que desde la legalidad está mal, porque la que recibimos, o sea, la única ley que habla sobre educación sexual en Chile establece que esta tiene que ser de primero a cuarto medio y enfocada en el ámbito reproductivo. O sea, básicamente es como la ley dice que la sexualidad es para tener guaguas. Tenéis que evitar que los adolescentes queden embarazadas. Ese es como el enfoque que tiene la educación sexual en este momento por ley. Entonces, y eso es lo que tienen que cumplir básicamente los colegios. Y que sabemos que hay colegios que ni siquiera cumplen eso, y hay otros que lo cumplen, pero hasta ahí. Y si tú recibiste más educación sexual en general es porque tuviste papás que se preocupaban más, tuviste tal vez un profe que era más bacán y que entendía que la sexualidad es algo mucho más amplio que solo el acto sexual, pero depende mucho de una buena voluntad y no puede estar dependiendo de buena voluntad porque el que dependa de esta buena voluntad que estamos hablando hace que muchas niñas queden desprotegidas. O sea, estamos hablando de que
la educación sexual empieza a los 15 y sabemos que muchas veces las relaciones sexuales empiezan antes de los 15 y los 16. Entonces, se empiezan a tener relaciones sexuales antes, sin ni siquiera haber hablado de consentimiento, de conocimiento de tu cuerpo, o sea, entender que la sexualidad también tiene que ver con una relación íntima de tu cuerpo, de afectividad, y un montón de cosas que no se nos hablan. O sea, yo tenía conversaciones con amigas así como, no, es que a mí nunca me dijeron que era el flujo vaginal, entonces lo tuve que buscar en internet. Y se supone que eso te lo deberían decir en el colegio, ¿cachai? O sea, ni siquiera nos enseñan a conocer nuestro cuerpo. O, por ejemplo, no mencionan la existencia del clítoris, que también es parte de tu cuerpo. O sea, no es como que no exista. Claro. Ya, estoy proyectando la nube de palabras, espero que se vea. Ya, Sí. bacán. Entonces voy a leer como lo que más se ha repetido en cuanto a la pregunta ¿qué entiendes por consentimiento? Dice seguridad, respeto, conciencia, aceptación consciente, eso es súper importante, estar cómodo, aprobación, cariño, aceptación, respeto al otro, acuerdo, decisión consciente, poder decidir sobre una acción consensuada, acto consensuado, libertad, voluntad, confianza, empatía. Hay un sí. Amo ese sí. Amo ese sí, sí. Ya, bacán. Ahí creo que se sigue como ordenando nuevamente. Me gusta que diga cariño, como, no sé, como tierno. Ya, bacán. Creo que no puedo sacar esto. Ahí sí. Ya. Entonces ahora vuelvo. Gracias a todos los que escribieron cositas en esa nube de palabras. Está bacán. Y ahora sí seguimos como con la presentación. Creo que se Ya. me pegó un poco. Ahí sí. Ahora que ya tenemos una idea de lo que entiendan de consentimiento ustedes, les vamos a decir como lo que tenemos nosotras. Más allá que claramente esta instancia, más allá de que sea una charla de nosotras, la idea es construir un conocimiento colectivo y que no sea como algo como de quién sabe más, no. El consentimiento, bueno, antes de esto, aclarar que aquí vamos a hablar del consentimiento general. Luego tenemos una diapo sobre el consentimiento sexual, porque el consentimiento también aplica a muchas cosas de nuestra vida, no solo a la sexualidad. Entonces, es un mutuo acuerdo basado en intereses compartidos respecto a una actividad y las condiciones en que se da la misma. Se da con palabras y siempre tiene que ser honesto. Si no existe consentimiento, estamos frente a un abuso o una agresión sexual, o sea, a un abuso. Lo sexual después lo dejamos para después. Es importante cuando decidimos cómo relacionarnos, tanto afectiva como sexualmente, es esencial para formar relaciones sanas, basadas en la comunicación y respeto a todos los involucrados. Con esto también nos referimos, por ejemplo, no sé si han visto el típico ejemplo de internet, donde llega una niña como, hola, ¿quieres una taza de té? Y tú le dices, no, no quiero una taza de té. Cuando alguien pasa a llevar ese consentimiento es como si te lleva la taza de té igual y más encima te obliga a tomártela. Entonces hay muchas, el consentimiento también tiene que ver mucho como con la comunicación, con cómo llevamos nuestras relaciones en la vida cotidiana y no siempre el ámbito sexual. O sea, hay veces que hacemos cosas que no queremos solo por agradar, porque nos manipulan, etcétera. Ya, entonces habiendo dicho eso y como hablado del consentimiento a grandes rasgos, como en cuanto a lo aplicable en todos los aspectos de nuestra vida, ahora sí vamos a especificar dentro de lo que es el consentimiento sexual. Cuando hablamos de consentimiento sexual, hablamos de un mutuo acuerdo, como un acuerdo entre dos o más partes, respecto como a una situación particularmente sexual. Entonces, cuando el consentimiento aplica a cualquier acto que se relacione con la sexualidad, ya sean besos, caricias o el sexo en sí mismo. Ya esto es súper importante porque igual tenemos esa idea súper falocéntrica como del sexo, como, como en cuanto a que, no sé, pues, como que al final el sexo es solamente cuando existe como penetración. Y claro, es importante como salir un poco de eso porque el consentimiento sexual aplica en realidad a cualquier práctica sexual, pues, ¿cachai? Y es importante también entender el sexo como
como no sé, pues la masturbación también es sexo, esa parte que a veces llamamos previa también es sexo. Y bueno, después de eso, o sea, como aquí va con esto, que en realidad igual es importante como cuestionarnos esa idea que tenemos de sexo en sí mismo, pero ya, filo. Entonces, el consentimiento, para que exista consentimiento sexual, las personas involucradas en X encuentro deben estar completamente de acuerdo con lo que están haciendo, ¿ya? Y es súper importante también reconocer que podemos consentir en un momento y no en el siguiente, ¿ya? Podemos detener en cualquier momento como lo que estamos haciendo, y que también siempre es bueno cuando estamos en esa situación como preguntar, porque a veces como que tenemos mucho esta idea de que hablar es mata pasiones, pero en realidad no es así, como que hablar no interrumpe como una relación sexual, sino que transparenta el cuidado por ti misma y tu pareja sexoafectiva. Entonces está bien como ir preguntando así como, no sé, pues ¿te gustaría esto? O claro, como dice ahí, ¿quieres darme un beso? ¿Puedo hacer esto? Como en realidad dejar esa idea de que estamos interrumpiendo un momento, solamente estamos consintiendo. Además a eso, agregarle, por ejemplo, en relación a los besos, que es muy típico más del colegio que de la universidad, pero que igual pasa como, ya, te reto a comerte a esta mina. Y es como, no, pues onda, si pasa, si se besan, si tiran, lo que sea, tiene que ser un consentimiento de ambos, incluso si es algo banal, no importa, no estamos hablando de tal vez relaciones a largo plazo, puede ser de algo de un momento, pero esto como de, ya, si tú vas a hacer esto con esta mina, ¿cachai? No es como algo mutuo, también entender que el lenguaje y nuestras conductas también van construyendo realidades, o sea, las relaciones sexoafectivas, sea un beso, sea sexo, sea lo que sea, son de a dos. No es que tú hiciste esto con la otra persona como si la otra persona fuera un objeto. Ya, aquí tenemos un GIF muy bacán. Ya, es que nosotros somos mega fan de Sex Education, nos parece una serie muy buena que en realidad como que transparenta todas estas cosas como que quizás estamos criticando nosotras también ahora. Entonces aquí vemos a Ola preguntándole a Otis si es que quiere besarla. Dale, Ola. Ya, y bueno, y sumarle a eso que decíamos anteriormente, como que al final cuando uno hace esas cosas es porque quiere, es porque lo está pasando bien, es porque quiere hacerlo. Cuando no veamos el consentimiento como algo grave, o sea, qué bacán decirle a la otra persona lo que quieres. O sea, por favor, hagámoslo. Y fuera de eso, también es importante decir que el consentimiento aplica a cualquier práctica sexual, incluyendo aquellas que sean en espacios virtuales. Esto es súper, súper importante porque sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que han subido el sexting, mandar nudes, etcétera, porque la sexualidad es fluida y se mueve según el contexto también. O sea, si no te podéis ver con una persona, está bien, ¿cachai? Lo importante es entender el consentimiento y la seguridad que hay en Internet. Esto no es para andar de placa, pero saber que hay cosas que si tú subes a Internet probablemente no salgan nunca, ¿cachai? Y también depende mucho de la aplicación, si se borran, si quedan ahí. Entonces también tener cuidado con cómo nos exponemos, apelar un poco al autocuidado y también entender el consentimiento. O sea, es muy típico, más allá del meme, como que te lleguen fotos, creo que a muchas mujeres les ha pasado que les lleguen fotos como de un pene en su WhatsApp, Instagram, y es como nadie te pidió eso y eso es violento. Ahí también hay un consentimiento que se rompió. Entonces entender que el consentimiento no va solo en también está en la distancia. Eso, y, o sea, agregar muy, muy corto que es súper importante en realidad llevarlo como a los espacios virtuales porque a veces se dan situaciones en las que no nos damos ni cuenta que están mal, como, no sé, pienso en no borrar los nudes de tu ex, de alguna manera también estás transgrediendo como el consentimiento que había detrás de esas fotos, porque ya no hay un vínculo entre estas dos personas, por ejemplo. Y bueno, esta me tocaba a mí, ¿o no? Estoy un poco perdida. Perdón. Sí.
Ya, bacán. Ah, no, me toca a mí. Yo fui la que se distrajo. Ya. Lo que hablábamos, la Tuti ya mencionó esto, pero el consentimiento es específico. Cuando uno consiente, no consiente de manera ilimitada. Porque yo consentí un beso no significa que yo quiera tirar contigo. Así en términos simples. O sea, yo accedo a un beso, luego accedo a sexo oral, luego accedo a sexo penetrativo, luego accedo a que me toquen. Bueno, no necesariamente en ese orden, pero el punto es que tú estás accediendo a una situación específica. O sea, y entonces no es como que yo te dije que sí una vez y ahora es sí para siempre, o sí para, o sea, no solo en ese momento, sino también como en muchos momentos. Esto también aplica harto a las parejas. Es como, ya, si somos parejas, obvio que siempre vaya a querer tirar conmigo. Y es como, no, pues porque a veces que uno no tiene ganas, y la otra persona se siente mal, o simplemente no quiere, tampoco hay que dar explicaciones. Entonces entender que el consentimiento es específico, sea la situación que sea. No solo como en las parejas sexuales afectivas que puedas tener como de manera efímera, sino también las permanentes. Tu pareja, tu polole, que llevan 3 años, también no tiene acceso ilimitado sexual. Y decir que no, no debe ser tratado como, nunca como un juego o como una señal de que alguien se está haciendo el duro de conseguir. Eso es como un mito que yo creo que todos crecimos escuchando y no, es terrible. No es no, te juro que no es no. Y en cualquier encuentro sexual. Eso. Ya. Y dentro de esta idea de consentimiento es súper importante también reconocer la coerción sexual. ¿A qué nos referimos con esto? Es al acto de ejercer presión para tener algún tipo como de encuentro sexual, sea virtual o presencial. No sé, un ejemplo de esto es como claro, esa cuestión de, ya, pero es que con tu pareja, así en un contexto de pareja, como ya, pero es que si no tiramos no me querí, o como ya, pero es que ya comenzamos, ¿cachai? Me calentaste la sopa, como a través de todas esas expresiones estamos generando presión a esa persona que en realidad no quiere tirar, no quiere tener como ningún tipo en ese momento como de encuentro sexual contigo, pero la estamos presionando. Y cuando estamos presionando hablamos de coerción. Es importante igual entender que la coerción suele darse en situaciones como donde existe asimetría de poder, como por ejemplo en términos de edad, como, no sé, con la Vale siempre pensamos en este típico ejemplo de tu amiga de 25 que se está joteando a la cabra de 15. Y claro, en esas situaciones obviamente es una relación como completamente asimétrica, están en momentos como de la vida distintos y esa persona mayor está en una situación como sumamente de poder por sobre la otra. Y claro, en esas situaciones es muy fácil que se dé como la coerción sexual. O lo mismo cuando, no sé, hay como un tema económico de por medio. Nosotras la otra vez hicimos otro taller sobre violencia como en el pololeo y hablábamos de los tipos de violencia. Existe la violencia económica, donde claro, al final es una parte como que amenaza a la otra, como en términos económicos, como no sé, una pareja donde una parte trabaja y la otra no, y depende económicamente de la primera, ahí también fácilmente se puede dar una situación de coerción porque uno puede acceder como a cualquier cosa con esa presión como de ese tipo de violencia. O también como en una situación como de jefe, como en una simetría de poder como de jefe, trabajadores. Y claro, en resumen, eso, la coerción suele darse en situaciones asimétricas, en relaciones asimétricas, y algunas actitudes de coerción sexual son el reaccionar negativamente con tristeza, ira o resentimiento si la pareja dice que no, así como, pucha, le dijiste que no a tu polole y se enojó y no te habla. Culpar al otro por el mal humor debido a la falta de sexo, como, no, pucha, estoy mañoso porque no quisiste tirar así. También continuar presionando para obtener sexo después de una respuesta negativa y amenazar con represalias si la pareja se niega a la actividad sexual. Claro, esas dos últimas las quiero destacar pensando en que, por ejemplo, alguien dice,
no, sabéis que hoy día no quiero, y la otra persona lo dice, pero si lo vaya a pasar bien, después te va a gustar igual, y la otra persona termina accediendo, pero solo por la presión que se les generó, no porque realmente quería. O por ejemplo, esto de las represalias pasa mucho también en el ámbito virtual, con el sexting, esto de, pero es que tengo tus fotos, no, me tenéis que mandar otra porque si no, hasta yo las filtro. Entonces ahí también, eso también es coerción sexual, entonces es importante destacarlo. Esta me tocaba a mí también, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, es importante hablar de la coerción sexual como un tipo de violencia sexual. La coerción es violenta, la coerción tiene como consecuencia situaciones de vulneraciones. Y claro, queríamos dar algunos ejemplos muy clásicos de frases de extorsión emocional, como las que a nosotras nos parecen las más comunes, que es súper importante estar como atentos a esas señales porque es como bandera roja. Ya, son que el sexo es la manera de demostrar tu amor por mí. Si no tengo relaciones sexuales contigo, lo voy a conseguir en otro lugar. Lo necesito como por un tema biológico. Me calentaste la sopa, me van a quedar doliendo los testículos, pero ya, si lo hicimos el otro día, como claro, todas esas son frases muy típicas de extorsión, de coerción, porque al final a través de estas frases estoy presionando a la otra persona a que en realidad haga algo que no quiere. Y asimismo tenemos algunas razones por las cuales una persona hace sentir a otra que debiesen tener sexo. Si se está en una relación, que como dijo la Vale ya hace un rato, el que seamos pareja no dice que tengamos como sexo ilimitado y como siempre ganas, ¿cachai? Como el estar en pareja no implica que yo tengo que consentir todo. Asimismo, si se ha tenido sexo previamente, si hubo regalos o gastos, creo que esto es como muy ejemplificable a través de, no sé, pienso como en un referente muy clásico de series o películas, como donde, no, pero es que si aceptaste la cita, después como que sí o sí tienen que terminar en el departamento. Siento que eso es muy clásico como de películas y series. Porque claro, como que se generó un gasto, ¿cachai? Te invita a cenar, entonces devuélvemelo de esta otra manera. Asimismo, y va muy de la mano como si se fueron juntos a un lugar privado, si la persona está usando ropa provocativa y si ha tenido actitudes seductoras. Estas son razones por las cuales una persona te hace sentir que debiesen tener sexo, pero no es así. como cualquiera de estas situaciones, no implica consentimiento como de ninguna manera. Como en todas estas situaciones, tienes derecho también a decir que no. Siempre tienes derecho a decir que no. Bueno, aquí una foto no es no, que lo hemos escuchado mucho, pero también es importante el solo sí es sí, en el sentido de que cuando son situaciones donde las dos personas están físicamente juntas, no estamos hablando de la virtualidad ahora, el lenguaje corporal también habla. Entonces hay veces, y se suele mucho decir en situaciones de abuso sexual, en especial en los juicios y cosas así, o en la funa, no, pero es que ella no dijo que no. Pero es que hay veces que en una situación tan violenta y tan traumática no te salen las palabras. Entonces ahí es súper importante destacar que solo sí es sí y que tu cuerpo habla. O sea, tal vez esa persona no dijo que no, pero se quedó quieta, te empujó, no dio ni una señal, porque son situaciones tan violentas que muchas veces el cuerpo no reacciona. O sea, y no solo en situaciones como en un abuso sexual, sino que suele pasar incluso hasta con el acoso callejero, que yo creo que a más de alguien le habrá pasado que, no sé, te tocan el poto y tú te quedáis para adentro y no sabéis qué decir, y después te da una rabia tremenda porque qué ganas de gritarle a esa persona de vuelta. No haces nada, solo porque es una situación súper traumática. Entonces, de verdad, destacar el solo sí es sí, no queremos que nadie se culpe si alguna vez no dijo que no, y también para las personas, o sea, estar atentos, si tu pareja te está diciendo, o si la persona con la que estás no te dice que no, pero tú la notas extraña, distraída, también es importante porque están haciendo una cosa de a dos. No es como
tú ocupando a otra persona para tu placer propio. Ya. Ya, aquí también es importante distinguir que existen distintos tipos de niveles de violencia. Y es súper importante reconocerlos como tal, porque muchas veces se dice todo es violación y no. O sea, a veces todo es una agresión sexual, todo es un tipo de violencia sexual, pero no todo es violación. Esto es importante no solo para poder reconocerlo tú misma o misma, y también para, en caso de que tú quieras denunciar, para poder hacerlo con los términos correspondientes. Existe el acoso callejero, que ya lo mencionábamos, que es cuando te gritan, te siguen, te tocan en la calle sin tu consentimiento, o sea, el acoso verbal, el acoso corporal, el abuso y la violación. La diferencia entre abuso y violación, según la legalidad chilena, es que en el abuso no existe penetración. Pueden existir miles de prácticas distintas. Pero igual, en mi opinión, esta es una opinión muy personal y que no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver nuevamente con el falocentrismo social que existe en relación al sexo. Esas son las presenciales. En las virtuales, que también, volviendo a esto de la pandemia, es importante destacarlas, está el grooming, que es esto de típico que el de 25 le empieza a hablar a la de 15 por redes sociales y empieza ya, pero mándame una foto. Y hay todo un tema ahí harto de coerción, de manipulación. Entonces tal vez se hace creer que es consentido, pero no. Y el grooming se trata básicamente de una persona mayor de edad abusando y manipulando a una persona menor de edad en general por redes sociales, por fotos, conversaciones sexuales, etc. Está la difusión de fotos y videos, muchas veces por motivos de despecho, donde él o la ex tóxica que tenía fotos sexuales de la otra persona que las publicaba porque se picó, porque... Pero ningún motivo es suficiente, o sea, no importa lo enojado de que estés, tú no puedes filtrar esas fotos que se dieron en un momento de consentimiento, en realidad las deberías borrar, como dijo la tuya. Si no las vayas a borrar, por último, no las difundas, o sea, ¿qué te cuesta ser una buena persona? Está el ciberacoso, que es esto de mandar fotos que nadie te pidió o recibir fotos que nadie te pidió, o mandar mensajes sexuales a alguien que no conoces, y que eso es súper común, y extorsión en base a contenido sexual. Esto que te digo de yo tengo tus fotos, entonces tú tienes que hacer esto, yo tengo tus fotos, nos tenemos que juntar, yo tengo tus fotos, me tienes que pagar, etc. Es importante reconocer cada violencia según lo que es, reconociéndola con la gravedad distinta que las otras. Porque si bien todas estas son formas de violencia sexual, el acoso callejero no es lo mismo la violación. Y eso es súper importante. Porque a veces se cae en esto, en especial con las funas, como, no, es que, como que todo es lo mismo, y no es lo mismo, más allá que tal vez todas sean situaciones de violencia sexual terribles. Ya, entonces, otra cosa de la que queríamos hablarles es sobre la capacidad de consentir. Ya, de partida, como ya hemos hablado, el consentir tiene que darse fuera de una situación de coerción, ¿ya? Si es que estamos en una situación como donde se está dando algún tipo de coerción sexual, ahí automáticamente ya no hay consentimiento propiamente tal. Asimismo, circunstancias que imposibilitan esta capacidad de consentir es primero que una de las personas esté bajo los efectos del alcohol, droga, estado confuso o discapacidad, siendo incapaz de dar su consentimiento real, porque con alcohol de por medio, con drogas de por medio, ahí ya automáticamente no hay consentimiento. Si una persona está en pálida, en la peor pálida de su vida, está completamente imposibilitada de consentir como una relación sexual. Asimismo, según la legalidad chilena, cualquier persona menor de 14 años también es incapaz de consentir. La legislación chilena considera violación las relaciones sexuales con alguna persona menor de 14 años.
aunque esta persona señale que quiere participar realmente de la actividad sexual. Esto es como más que nada en términos legales. Pero claro, sin embargo, es necesario evaluar la autonomía en cada caso, al igual que la relación de poder que pueda estar presente en la interacción. Y aquí, más que destacado, es muy importante entender que no existen las relaciones sin consentimiento. No puede haber en ningún mundo una relación sexual sin consentimiento. En ese caso, automáticamente sería abuso o violación. Y aquí, bueno, tenemos un GIF de ONU Mujeres que, claro, como va cambiando como la situación, pero claro, ninguna de estas cosas son consentidas. Un sí forzado no es consentimiento, llevar minifalda tampoco, estar bajo los efectos del alcohol menos, y eso. Ya, y aquí como resumir el consentimiento en palabras claves, el consentimiento es entusiasta, nace de la motivación cuando queremos realmente hacer algo. Esto me parece súper importante destacarlo porque hemos estado todo el rato hablando de consentimiento, pero la idea del consentimiento es que no sea algo grave, ¿cachai? Que sea algo bacán. Tú estás ahí queriendo hacer algo porque es algo placentero, es algo con lo que lo pasas bien y con otra persona. Entonces, nace de la motivación, o sea, si tú quieres hacerlo, di sí, comunícalo, bacán. Es libre, sin presiones. No existe coerción, no existe manipulación emocional. Si te están, que ya hemos hablado de esto, tú estás consciente, estás en plena facultades de decidir, entonces es libre, es informado. Cuando conocemos la situación en la que estamos y los acuerdos de esta. Esto es súper importante porque hay veces que son situaciones súper confusas, pero si tú misma estás confundida, mejor no, ¿cachai? Como tener súper claro las condiciones, los acuerdos de las dos partes. Y las últimas dos son que el consentimiento, como también ya hemos dicho, es específico, es decir, consentimos en situaciones específicas, tenemos derecho a consentir una cosa y no otra. Yo puedo consentir un par de besitos, pero no así quizás que me abraces. O asimismo se puede consentir como el sexo oral y no así el sexo penetrativo, ¿ya? Y también es reversible, es decir, nos podemos retirar en cualquier momento. No importa cómo la avanzada que esté la situación, por así decirlo, siempre puedes decir que no. Puedes querer al comienzo y después se te quitaron las ganitas sin problema. ¿Esta también voy yo? Sí. Ya, entonces aquí también tenemos un par de gráficas de Miles Chile, que es una organización bacán, que claro, hicieron como estas infografías como con mensajes en relación al consentimiento. Si no te puede responder es no, no tengo ganas es no, no quiero más también es no, sí y después no es no, y no estoy segura también es no. Puede sonar confuso, pero claro, es como todo lo que ya hemos estado diciendo. No es no y solo sí es sí. ¿Va tú en esta? Sí. Ya, nos parece importante hablar también de la presión sexual, o sea, presión social que existe por parte de les pares u otras personas a realizar cosas que no quieres. Tal vez no es solo tu pareja, sino que tal vez todo tu grupo ya ha tenido relaciones sexuales y tú tal vez no quieres, pero te sientes tan presionada y que igual dices, ya, sí, me voy con este tipo, aunque no lo conozca, solo porque yo soy la única que no lo ha hecho. Entonces, súper importante hablar de eso, o por ejemplo, el ejemplo que ya hablábamos antes de cuando en un carrete te dicen que le des un beso a alguien y de no hacerlo te tratan de cartucha, que eres fome, que por qué no entras en el juego y es como, no quiero nomás, o sea, tú tienes que hacer las cosas cuando quieres sin importar las presiones que existan. Esto nos parecía importante hablarlo porque, bueno, esta presentación la hicimos la primera vez en un colegio, pero claro, si lo pensamos en la universidad, sigue pasando esto y quizás la presión social es incluso mayor porque claro, también como está esta imagen de, oh, pero es que cómo no vas a haber tirado a los 20 años, po.
como está esa presión social también muy presente en los espacios universitarios. Entonces eso, como queríamos igual mencionarlo, porque al final tenemos que hacer las cosas cuando nosotras queramos y nos sintamos como seguros de hacerlo realmente, pues como no solamente porque no, porque ya estoy muy vieja como para no haberlo hecho todavía. Y aquí otro GIF de Sex Education porque somos fans, donde Ola le dice a Otis como, creo que estoy lista. Ya, aquí nos parece importante darle, hemos estado hablando todo el rato de consentimiento sin hablar del género, porque queremos decir que el consentimiento aplica a cualquier tipo de relación, sea entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, y la infinidad de tipos de relaciones que puede existir también entre más de una persona. Pero sí es importante destacar que más allá que el consentimiento sexual se tiene que dar en cualquiera de ese tipo de relaciones, existe un sesgo de género. Las mujeres y las disidencias sexuales sufren más agresión sexual por un tema justamente de la sociedad patriarcal que existe. Y esto es un hecho, no estamos hablando como de, no, es que las feministas inventaron esto. No, hay números que lo comprueban y hay miles de estudios y los femicidios, las violaciones, no son un invento, hay denuncias también. Y eso, el porcentaje que denuncia, porque hay muchas que no denuncian. Entonces, en el primer semestre del 2019, 2.811 adolescentes fueron atendidas en la salud pública por violencia sexual y violencia en el pololeo, lo cual implica un aumento en el 64% en el último año. 246 de los casos son hombres, mientras que 1.860 corresponden a mujeres. 562 de ellas tenían entre 10 y 14 años, o sea, bajo de la edad de consentimiento, y 1.298 entre 15 y 19. Entonces es súper importante saber eso. Los hombres también sufren muchas veces este tipo de violencia y justamente por la sociedad patriarcal que existe no la denuncian. Pero también pasa que las mujeres y las disidencias sexuales las sufren mucho, mucho más. Existen estereotipos que promueven conductas violentas, el factor de género y el patriarcado. Y está la importancia del lenguaje en la forma que nos relacionamos con otros. Esto igual se habla en la siguiente diapo, pero básicamente es que nuestro lenguaje construye, no, era más adelante, me perdí, pero nuestro lenguaje construye realidad. Los chistes de violación no van porque no es chistoso, no es chistoso, es una situación súper grave, súper terrible y que es la realidad de miles de personas. No sé si queréis decir algo más en relación al género, Tuti. No, en realidad como que iba a dar otro ejemplo, pero va muy en relación con la siguiente diapo, porque claro, como más allá incluso como de los chistes de violación, esta cuestión como de todas estas frases que de alguna manera como que justifican una situación como de agresión sexual, como no sé, como esta cuestión de, pero es que ya le calentaste la sopa, ¿cachai? Y son como cosas que igual se nos meten como mucho en la cabeza y que afectan también en nuestra capacidad de consentir, porque al final, claro, no, pero es que cuando yo esté en la situación voy a estar pensando como no, pero es que ya le estoy calentando la sopa, voy a tener que terminar con esta situación como quiera o no quiera. Y claro, pues ahí como que al final creemos como que estamos consintiendo, pero en realidad no, porque no es algo que queríamos. Y claro, esto va muy de la mano con el GIF, aquí yo contextualizando todo sobre Sex Education, que en esta parte Maeve contaba cuando a ella la acosaron y una vecina suya le dijo que era su culpa porque el short era muy corto. Entonces, como ella qué hace, lo corta más porque, bueno, es terrible chora, pero la idea de esto es como pensar en que es algo que yo creo que a varios de aquí nos ha pasado, pues, ¿cachai? Como el hecho de estar en una situación que nos digan que es nuestra culpa y después como quedarse con esa culpa y como ya en volada, no sé, fue mi culpa estar curada, fue mi culpa estar volada, en volada si quería, solo que no me acuerdo, como claro, y todo eso es netamente por la forma en la que nos relacionamos y nos comunicamos con los otros, po. Porque alguien nos dijo eso y nos quedó demasiado en la mente, po. Claro, y destacar que nunca es tu culpa.
O sea, de verdad, nunca, nunca, nunca es tu culpa. O sea, hay países, o sea, no importa, o sea, no es como que en invierno las violaciones bajen, si uno habla de la ropa. Incluso pensando en ese sentido, esta imagen de que el abuso sexual se da siempre fuera de la casa, como esta figura oscura de la calle, si bien pasa, en la gran mayoría, pero sí se conocen, el amigue del amigue es el clásico en un carrete. Entonces, es súper, súper importante saber que no es tu culpa en ningún caso, pero también saber que hay que apelar al autocuidado, o sea, intentar siempre tener una amiga o no estar sola, pero apelar al autocuidado nunca va a significar que fue tu culpa, jamás. Ya, y en ese sentido también es importante autocuestionarse las conductas violentas en las que caemos, siempre tenderlo, y es necesario cuestionar nuestras actitudes y crear redes de apoyo para no seguir haciéndolo. Esto va en relación mucho a lo que decía de los chistes de violación que hasta el día de hoy se hacen, la prueba me violó, no, no, te fue mal en la prueba, lo hiciste mal, dilo de 20 maneras, pero no digáis que te violó. Un papel no te puede violar. O sea, es súper absurdo tu comentario. Y también entender que a veces uno se equivoca, ¿cachai? No estamos hablando de alguien que cometió un abuso sexual, sino de las conductas más cotidianas en las que uno puede normalizar estas cosas. Entonces, saber cuestionárselas, porque nadie nació sabiendo, en realidad nacemos en una sociedad patriarcal y de consentimiento hace 6 años no se hablaba. O sea, ni siquiera era como un concepto que estuviera en el imaginario colectivo. Y ahora se habla, pero ni siquiera se habla en los colegios. Cuando nos hablan de educación sexual no nos hablan de consentimiento, que es como la base de las relaciones sexuales placenteras. Entonces también entender que hay cosas que uno no sabe, buscar formas de informarse, buscar formas de cambiar si está cayendo en conductas violentas, etc. Ah, no pasa. Ah, me pasé, po. Ay, sí, faltaba la imagen ahí. Que ya voy a dejar de hablar de Sex Education porque ya es mucho, pero quienes la han visto sabrán que es una imagen muy bonita. Y ya, entonces, como para ir terminando, les voy a leer esta frase que a nosotras nos parece muy bonita, se la tiró la Val en una reunión que tuvimos un día y que a mí me sonó genial, que es: luchar por los derechos es un acto político y revolucionario cuando vivimos en un mundo que los vulnera constantemente. Como en el momento en el que nosotros empezamos a hablar de esto, empezamos a problematizar todas estas situaciones, de alguna u otra manera estamos luchando para que nuestros derechos sean garantizados. Hay 2 comentarios en el chat. Sí, es que todos amamos Sex Education. Es que es una serie buenísima. Quien no la haya visto, por favor, véala. Según yo, ejemplifica muy bien todas estas cosas. Y bueno, en realidad creo que por primera vez terminamos muy bien con la hora. No sé si tienen alguna duda al respecto, algún comentario que quieran hacer, como igual si sienten como que quizá en alguna parte dijimos algo nada que ver o quisieran complementar con otra cosa, como de verdad siéntanse completamente libres de hacerlo, de intervenir con lo que sea que quieran decir en este momento.